told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me?
otro que empezó a tomar muchísima notoriedad fue el de Witchblade, el cual, bueno, contó con una serie regular, digamos, en lo que respecta al cómic, hasta incluso, bueno, llegó a tener una serie así tipo de live action en Warner. Así que, bueno, comentarles primero apreciaciones mías que tienen que ver con esto de la época. Este cómic surge más o menos ahí por los 1996. Así que, nada, comentarles lo siguiente. Cuando sale Spawn, revienta todo, explotan las vitrinas, la gente enloquecía, se arrancaba los pelos. Bueno, no, mentira. Pero nada, fue como un suceso tremendo. Y lo mismo Witchblade, que fue agarrando muchísima notoriedad. Yo creo, calculo más o menos cerca de del número 20, más o menos, Spawn se quedó sin pilas, se le terminaron las pilas, el argumento empezó a decaer mucho. De hecho, la misma serie empieza a tener como una suerte si se quiere, de intentos, ¿no? de rescate, echándole manos a personajes secundarios y tal. Pero bueno, creo que con esta saga, una pequeña saga de 3 tomitos que aparecieron en ese año, pudieron levantar muchísimo lo que eran estos 2 títulos. También porque Witchblade también había arrancado con mucha fuerza al principio y después también como que empezó a desaparecer. Así que bueno, esta suerte de crossover que empezaron a aparecer, no solamente con estos personajes, dentro de lo que fue Image, se empezaron a hacer un montón de crossovers, hasta incluso hubo hasta una suerte de conflicto entre todas las editoriales que formaban parte de Image a cargo de estos distintos dibujantes que se habían escapado de Marvel. Toda una suerte de estrategia para que no se muera, digamos, ese universo. Así que bueno, trajo muchísimo aire a las series, porque bueno, esta historia está centrada en una suerte de medioevo bastante mezclado con la fantasía, ya que los 2 personajes son bastante fantasiosos, pero bueno, nos traía quizás un poquito más de la historia habitual, y como les comentaba, más con cuestiones del pasado, ¿no? Como si te contaran los orígenes de estos 2 personajes. Para hablarles de estos tomos, yo quiero comentarles algunas apreciaciones que he tenido ya de grande al recopilar, digamos, el material para traerlo al programa del podcast. Nada, noté que había un montón de gente involucrada en este proyecto, pero una barbaridad de entintadores, asistentes de entintadores, que me parece una locura, muchísimos pencilers, o sea, muchísimos dibujantes que hacían 2 páginas y figuran en los créditos, que no me parece mal, pero bueno, al haber toda esta sobrecarga de editores, de asistentes de editores, de productores, de vicepresidente de negocios y editores en jefe y subeditores y directores de marketing, Sí. coordinadores de tráfico. Imagínense, estoy leyendo... Parecía la política argentina, parecía. Sí, casi que exacto, era como cualquier funcionario y todos sus colaboradores. Exacto. Hasta inclusive... Todos querían agarrar una parte. Sí, todos se colgaron de las tetas de Spawn. Y bueno, y hasta incluso aparecen, ¿no? En los títulos como corresponde, creo yo. Nada, Spawn, creado por Todd McFarlane, Neil Gaiman, Witchblade, por Marc Silvestri. Bueno, nada, comentarles eso, que era como tú una sarta de gente ahí involucrada. Yo para el momento que consumí la historieta, nunca le di mucha pelota al tema de los títulos, solamente me interesaba ver los dibujos, así que bueno, comentarles esto, que
en su mayoría, ¿no? Estos 3 libros están dibujados por Brandon Peterson, que ya les voy a dar mi apreciación con respecto al dibujo, y el guión estaba a cargo del señor Garth Ennis, que bueno, me pareció que con respecto a la historia, saben que yo por lo general no hablo muy bien de las historias, pero esta tenía como ahí, como un girito por ser los 1990 y pico, un girito interesante que, bueno, podemos apartarlo ahí como, bueno, no está mal, pero no tan mal. Así que, bueno, para comentarles un poco de la trama, antes de darles mi apreciación con respecto al arte, les comento. Bueno, hay una protagonista que está a cargo del guante, digamos, y del poder de Witchblade, bueno, que se encuentra de una manera muy fortuita con este poder. Por cosas que pasan en la historia muy, pero muy rápido, también aparece nuestro protagonista encarnando, digamos, el rol de Spawn, con un atuendo, ¿no? Muy, muy, pero muy medieval, con el cual se tiene que asociar y, bueno, e ir combatiendo contra un hechicero y contra un montón de bichos que, bueno, no vienen al caso. Prefiero que sean ustedes quien busquen la obra, que puedan enriquecerse con la historia. No les puedo contar el comienzo, no les puedo contar el final, pero bueno, ahí está un poquito toda esta vuelta de tuerca que me pareció muy interesante, que me pareció, digamos, destacable, por así decirlo. Y bueno, lo más atrapante de toda esta historia son justamente los diseños. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver al conocido, ya ultra conocidísimo Spawn, y acá lo vemos montando un caballo, con espada, con armadura, en una suerte de medioevo fantástico. También, bueno, vemos un atuendo en el personaje que encarna al Witchblade, de una manera muy sugerente, como era el estilo que predominaba en los 90, así que bueno, es bastante llevadera, pero bueno, debo decir, acá va la parte más pálida, digamos, del asunto. Debo decir que para mi gusto, el señor Brandon Peterson quizás no estaba, digamos, ¿cómo les puedo decir?, en sintonía de ser un gran artista. ¿En qué cuestión? Ustedes cuando vean el cómic, recuerden que para hacer los años 90 es un cómic que está muy bien coloreado, porque tampoco había muchas técnicas de coloreado digital. Este cómic cumple rotundamente, digamos, con un excelente color. La narrativa no es la gran cosa, pero también se puede llegar a considerar un poco llevadera, teniendo en cuenta, ¿no?, el año en el que se ha producido, todo lo que es el diseño de página. Pero ¿dónde falla este artista? Falla muchísimo en las caras. Hay como unas separaciones en los rostros de los ojos entre sí, y llega a dibujar algunas caras que son realmente llamativas, pero por la desproporción que él genera. Entonces, bueno, por esto, y creo que es una apreciación personal, porque para mí la cara es lo que vende. O sea, al tener esta suerte de desfasajes, ¿sí? Tengan en cuenta que si ustedes ven, hay rostros que están bien hechos, hay rostros que realmente están como muy, muy corridos, casi presentando una deformación bastante grotesca, bastante anormal. Entonces, bueno, yo por esto, digamos, no puedo considerar, digamos, la obra un 10 de 10, tampoco sé si llega al 7, pero bueno, nada, comentarles eso, que para hacer un cómic que está hecho en los 90, tiene muy buen color,
tiene una digna historia que bueno, merecen conocer. Así que bueno, quien lo pueda descargar, no creo que este material se consiga de manera física, creo que ya han pasado algunos añitos y esto ya se ha perdido casi rotundamente. Desconozco si hay alguna suerte de reedición, así que bueno, sinceramente no podría, digamos, acercarles algún dato que les sirva con respecto a esta cuestión de poder obtenerlo de manera física. Así que bueno, ahí fue un poco, digamos, mi recomendación para el programa de hoy. Voy a revelar quizás un detallito ahí que está sobre el cómic. Hay una alusión, una alegoría, una referencia hacia otra serie también muy, muy conocida. Recuerden que este cómic está involucrado lo que es la empresa de Top Cow, que estaba a cargo de Mark Silvestri, así que bueno, hay como una pequeña alusión a un personaje que también tomó mucho protagonismo en los 90, que es Darnex, así que bueno, nada, trae algo ahí también para que lo puedan consumir y entender aún más, así que bueno, creo que eso es todo, cumple en muchísimos aspectos, una pena lo del dibujante, pero bueno, espero que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y en el caso de no estar de acuerdo, nos lo pueden compartir, saben que nos pueden comentar lo que se le venga a la cabeza, que nosotros con gusto lo vamos a tener en cuenta seguramente. Sí, yo tengo la edición física que durante esos años, o los años en realidad posteriores que vinieron después, llegaron acá editados de la mano de Ibrea, pero estamos hablando de finales de los 90. Y sí, casi seguro que más allá de que alguna otra reedición que se pudo haber hecho, a lo mejor por alguna editorial española o tal vez mexicana, o creo que ya está totalmente descatalogado, así que creo que la única forma más accesible ahora de conocer estos tres, esta historia que digamos que consta de 3 partes, digamos, de 3 libros, digamos, es un volumen de 3 partes. eh, Se puede decir que es la única manera es de forma digital. Y sí, tiene claros y oscuros. En especial, bueno, a mí, por ejemplo, tanto no me desagrada el muchacho Peterson por esos años. Sí reconozco que tenía algunas cosas que por ahí eran un poco feas, pero también hacía otras que estaban muy buenas para la época. Que, dicho sea de paso, no las hacía ni el creador o sea, cosas, por ejemplo, escenas de batallas o escenarios que están muy bien logradas y que yo en ese momento los creadores, por ejemplo, el creador de Spawn, por decirte una cosa, o el creador de The Darkness, Mark Silvestri, o el creador de Witchblade, Michael Turner, eran absolutamente incapaces de hacer. A mi gusto, ¿eh? Porque Silvestri, una vez que, yo no sé si cuando dejó Image le cortaron un tendón en un dedo, pues Silvestri dibujaba de manera maravillosa, porque realmente lo que hacía Silvestri en X-Men y en especial en Wolverine previo a su salida de Marvel era alucinante. Para mí era el mejor dibujante que tenía la serie de Wolverine por lejos, y cuando arrancó solo en Image empezó a hacer unas cosas horrorosas que prácticamente no lo reconocía. Así que para mí o se rajó un tendón o se cortó un dedo, se lo apretó con la puerta, no sé. Pero bueno, y ni hablar de Turner, que Turner fue un tipo que manejaba muy bien algunos aspectos, pero que verdaderamente era desastroso en otros. Era un tipo que solo dibujaba caras y cuerpos y planos americanos. En el resto no era muy, muy ducho que digamos. Y ni hablar de McFarlane, haciendo alusión a las caras grotescas que a vos te asustaban un poco de Peterson. Las caras que hacía McFarlane, todo lo que hacía McFarlane era No, bastante feo y grotesco. Me parece que en ese bueno, no, de aspecto, hecho yo... me parece que en ese aspecto Sí, te Peterson quería decir... hacía cosas mucho mejores que los 3 creadores originales de estos personajes. Si Sí, sí, si yo lo ves por esos coincido, años, ¿no? digo... Sí, yo coincido, por eso dije, tiene unos muy buenos diseños de página, salvo esto del tema, quizás la cara de los personajes es un punto sensible, esto lo comento como dibujante, porque quizás uno es
es lo primero que visualiza Sí, sí, sí. en un personaje. Entonces, cuando viene flojo de papeles, ahí me parece que es donde bueno, uno tiene que tener cuidado. Hay muchos otros dibujantes que tienen este mismo, digamos, problema, bueno, que producen un desfasaje que es difícil de asimilar porque el ojo del ser humano está muy acostumbrado a reconocer un rostro. Claro. Imagínense que nosotros vemos gente todo el Bueno, tiempo. el mejor ejemplo de Entonces, eso por eso es hice Turner. esta, claro. El mejor ejemplo de eso es Turner, porque Turner hacía muy lindos rostros, en especial los rostros femeninos, muy sensuales y todo, pero para todo lo demás no estaba flojo de Y papeles. claro, Se los había bueno, olvidado en la guantera directamente. exacto. Bueno, pero por eso digo, fíjense cómo gente que no tenía muchos recursos Ujú. En otros a la aspectos. hora de hacer absolutamente nada, o sea, pero sí quizás gestionaba alguna cara linda, podía sobrellevar alguna que otra serie con algún cierto éxito. Ujú. Bueno, por eso, nada, hice esta observación que me pareció, No, 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 absolutamente saben válida. saben que yo como dibujante, claro, trato de acercarles por ahí alguna dirección, sobre todo a aquellas personas que se quieran dedicar a eso. Así que bueno, nada, quizás era como a modo de detalle, ¿no? Para tener en cuenta a la hora de quien elija, ¿no? Esta profesión, considere a la hora de hacer historieta. Ujú. Sí, 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 es recomendable en un montón en un montón de aspectos también. Aparte, yo creo que ese cómic en particular, por los personajes y la importancia que tuvieron durante esos años, es una buena opción que no hay que dejarla pasar, que hay que conocerla. En especial por lo que vos decías al principio, que conocíamos un poquito más de la historia o del lore que tienen estos personajes detrás, porque más allá de que todos conocíamos en ese momento a Witchblade o a The Darkness o a Spawn, todos sabíamos que eran fuerzas que en realidad no estaban, que se encarnaban en distintas generaciones. El personaje principal de esas... a ver, la esencia de esos personajes era el poder, ¿no? Pero no la persona que lo encarnaba, porque eran tanto el que fue todos los Spawn, hubo muchos Spawn, hubo muchos Witchblade, muchos de Darkness, ¿no? Porque son una fuerza. Entonces estaba bueno y era un soplo de aire fresco, como vos dijiste, más que nada con la serie Spawn que venía bastante, bastante por abajo en el Sí. cómic. Era un soplo de aire fresco que venía bastante bien para los que les gustara el lore de los personajes, ¿no? Y en especial esto porque era un crossover. Así que... Así Ajá. que eso. Sí, sí. Bueno, ahí está la recomendación entonces de Guilla esta semana de cómic, que es el Medieval Witchblade Spawn. Y bueno, podemos pasar ya a mi sección. Yo voy a hablarles también de otro, para mí ya realmente un clásico de clásicos de la Sega Mega Drive de los años 90, en este caso un poquito más atrás, a principios de los años 90, en el año 92. Hoy les voy a recomendar el mejor juego para mi gusto que ha salido hasta ahora, por lo menos en su vertiente de 2 dimensiones y en su vertiente clásica, en su trilogía clásica original, que es Sonic the Hedgehog, en este caso Sonic 2, su segundo juego, que si bien incorpora bastantes novedades más en lo que tiene que ver con lo visual, con lo estético, con lo artístico y tal vez no tanto en lo jugable, me parece la mejor, me parece, y creo que muchos están de acuerdo, que Sonic 2 es el culmen, es el momento más fino que tuvo la saga, por lo menos la saga original en sus inicios, ¿no? En la Mega Drive. Porque si bien el 1 fue un suceso, fue un juego que rompió esquemas, rompió moldes y de hecho le permitió alcanzar cotas de popularidad y de ventas que hasta entonces no tenía, en especial con alguna que otra decisión del lado americano de incluirlo en el paquete con el que se vendía la consola. Si mal no recuerdo, creo que era Tom Kalinske el que estaba al mando de Sega América en ese momento, porque Sega estaba dividido, es una empresa japonesa pero tenía su división americana. En ese momento creo que la mascota o el juego que se vendía con la consola que se incluía era un personaje llamado Alex Kidd, que tuvo mucho éxito, pero que no tenía el carisma y
y no tenía esa impronta de Sonic más transgresora, más dedicada a un público juvenil que infantil, que sí tenía Sonic, y la decisión de quitar a Alex Kidd y poner a Sonic en el paquete al primer Sonic, ¿no? Le permitió a Sega despegar bastante bien y levantar en ventas y hacer al personaje mundialmente conocido, ¿no? Al nivel incluso del todopoderoso Mario, que era una cosa que durante esa batalla de los 16 bits, de los 8, pero en especial de los 16 bits entre Sega y Nintendo en especial, fue un punto de quiebre. Pero bueno, no me quiero desviar mucho, pues eso ya son otras historias que vienen de la mano, obviamente. Pero bueno, unos años después del primer Sonic saldría este Sonic 2 en el año 92, que por lejos es el mejor juego, como yo les decía. Es un juego que traía bastante cosas nuevas en lo visual. Tiene bastante más escenarios, son 11 zonas en total, en la que en la mayoría tenemos dos niveles por zona y un enfrentamiento con un jefe final al final. En la mayoría, salvo en los últimos compases. Pero bueno, que tiene un apartado artístico buenísimo. Todas las zonas son distintas, tienen no solo enemigos distintos en su mayoría, pues tienen una gran variedad de enemigos, sino muchísima variedad en cuanto a la temática de los niveles. Qué sé yo, tenemos desde lugares como la planta química, que es el segundo nivel, que es uno de los mejores, que tiene uno de las mejores bandas sonoras, de los mejores temas de Sonic. Pasando por una especie de un casino nocturno en una ciudad, una zona acuática medio ruinosa, una fortaleza en el cielo y otra en el espacio, un bosque oscuro, digamos, un bosque sumido en la oscuridad. Bueno, tiene una variedad de niveles increíbles que son muy lindos, que tienen muy buena atmósfera. Hay como una especie de refinería de aceite que tiene una música que tira muy a lo, diría, con reminiscencias de la música de Medio Oriente, ¿no? Pasa por todos los espectros en cuanto a lo que tiene que ver con música y con imagen, ¿no? Con su apartado artístico, que es realmente sobresaliente, y me parece incluso mejor que la que sería su tercera parte. Creo que este es el juego más completo en el apartado artístico y sonoro. Y aparte de que es un juego un poco más largo, tiene unos enfrentamientos con jefes finales que en la mayoría es el Dr. Robotnik, pero más adelante conoceríamos casi en el final del juego, conoceríamos a un Mecha Sonic, que sería el antecesor del famoso Metal Sonic, de este Sonic robot que termina construyendo el Dr. Robotnik para eliminar a Sonic, que después se convertiría ya en un enemigo clásico digamos, del universo de Sonic. Pero bueno, es un juego genial, que está todo súper pulido, la jugabilidad, la dificultad, porque obviamente no tenemos un selector de dificultad al empezar, la dificultad es la que es, y no es un juego imposible, es un juego que yo diría que en una horita y media, dependiendo qué tan completista querramos ser, lo podemos terminar tranquilamente. No es un juego complicado, tiene su nivel de dificultad que se va acrecentando a medida que vamos avanzando en los niveles, pero no es un juego imposible, no es un juego cruel, es un juego que se puede completar. Yo lo he terminado infinidad de veces, en cartucho, emulado. Y es un juego que en ese sentido, en el sentido de dificultad, no frustra, y obviamente eso ayuda mucho a la diversión, ¿no? A pasarlo bien con el juego. Tenemos la incorporación, en este caso, en el primer juego de Sonic teníamos a un solo personaje, y en este caso tenemos la incorporación de un nuevo personaje, de un nuevo amiguito de Sonic, que es el famoso Miles, o mejor conocido como Tails, como Colitas, que es un zorro, que después se convertiría en el mejor y el inseparable amigo de Sonic, que es un zorro con doble cola, que tiene doble cola, y que al hacerlas rotar funcionan como un helicóptero y le da la capacidad a Tails Miles Tails se llama, la capacidad de volar. Es un personaje que cuando jugamos en el modo de un jugador, en el modo de la campaña principal, lo controla el CPU y está al lado nuestro, y de hecho nos ayuda cada tanto cuando golpeamos enemigos, porque es como que repite un poco las acciones que nosotros hacemos con el controlador, ¿no? Si damos un salto, Tails da un salto atrás, trata de seguirnos el paso. Si desaparece o queda atrás del mapa, después vuelve a aparecer volando. Pero tenía la particularidad, una cosa bastante novedosa en ese momento, de que si había un mando conectado en el segundo puerto de la Mega Drive,
cualquier otro jugador podría agarrar ese segundo mando y automáticamente controlaba a Tails. Si bien la cámara se centra en Sonic, el segundo jugador podía ayudar a quien estaba jugando la campaña usando a Tails, en especial con la habilidad de levantar a Sonic y llevarlo volando con su cola, llevarlo volando a lo mejor a un área a lo mejor en la que no llegaba, con saltos o con impulsores, como los típicos resortes que hay y otros impulsores que hay para ganar velocidad y altura cuando queremos hacer un salto, que son propios de la saga y del juego. Eso también es una cosa que me parece bastante bien, porque Sonic es un juego clásico de acción y de plataformas, pero incorpora elementos jugables que modifican un poco la jugabilidad y que tienen que ver con cosas que son específicas de cada escenario. Desde rampas, estos resortes que yo digo para ganar velocidad, hasta, bueno, por ejemplo, hay una zona, en la zona del casino nocturno, que es la que le mencioné antes, tiene una serie de... es casi como una especie de pinball, porque constantemente hay plataformas o superficies que nos hacen rebotar y saltar. O sea, todo lo que tiene que ver con elementos que funcionan en el escenario irrumpen directamente en la jugabilidad y nos permiten jugar cada nivel de manera distinta. Sí. Me pregunto, ¿puede ser que se transforma en una parte, se transforma así como en amarillo o algo así? Eso le iba a comentar. Que también es una novedad que involucraba, que involucraba unos nuevos artefactos que se presentaban en la saga, que eran las Esmeraldas Caos. Sonic debía, aunque no es obligatorio porque uno se puede completar el juego sin obtener las 7 Esmeraldas Caos, pero si uno obtenía las 7 Esmeraldas a lo largo del juego, obtenía un poder. Las 7 Esmeraldas Caos son como elementos de poder que incluso más adelante son como, no sé si decir el símil de las gemas ¿cómo se llama? De las gemas del infinito, pero por ahí anda más o menos. Son unas gemas mágicas, unas esmeraldas mágicas que una vez todas reunidas otorgan al portador habilidades especiales. En este caso lo hacíamos con Sonic. El juego tenía unos marcadores, digamos que eran como una especie de checkpoint, que una vez que nosotros los cruzamos, ese marcador servía para continuar la partida desde ahí si perdíamos. Un punto de control clásico. Pero a su vez, algunos de esos checkpoints tenían una señalización de estrellas que giraban alrededor. Si uno saltaba en el momento que activaba el checkpoint y tomaba contacto con esas estrellitas, pasaba un nivel de bonus. Un nivel de bonus que esta vez estaba enfocado en una vista desde atrás, con una especie vamos a decir, de efecto 3D. Nosotros veíamos a Sonic y a Tails de espaldas corriendo en una especie de half pipe. Tubo, claro, sí, de medio tubo. Me sale el half pipe, que me sale en inglés, pero vendría a ser como una media tubería, en la que si completamos los objetivos de obtener todas los anillitos, que son básicamente otra cosa muy importante en el juego, que sirven para completar vidas, pero en el caso del nivel de bonus sirven para obtener la esmeralda mágica al final. Si uno lograba en esas 3 fases obtener la cantidad de anillos que se nos pedía, obteníamos una esmeralda caos. Al reunir las 7 esmeraldas del caos, lo que hacíamos era otorgar el poder a Sonic de convertirse en Super Sonic, que es lo que vos decías, Mati, perdón. Que es la habilidad, una vez recogidas 50 de estos anillitos, de convertirlo en una especie de... Es que es clara la influencia. Goku parece. Claro, es que es clara la influencia. En una especie de Goku Super Saiyajin, porque a Sonic se le convierte todo el pelo así en amarillo y se le levanta para arriba y tiene la capacidad de levitar. Y es algo así parecido, gana muchísima más velocidad, levita, vuela y es casi imbatible con los enemigos. O sea, no hay enemigo que le haga daño. Lo único que nos puede matar son lo que tiene que ver con precipicios que haya en el escenario, pero es como que gana como una especie de invulnerabilidad. Es muy parecido a un ítem que se encuentra en el juego, que son unas estrellas que nos permiten una invulnerabilidad temporaria de un ratito. Bueno, con el poder de Super Sonic activado lo tenemos todo el tiempo. Lo que pasa es que para mí, primero que no es tan fácil. Yo, por ejemplo, nunca pude sacar las 7 Esmeraldas Caos, porque ya en los últimos niveles se complica conseguir completar la fase de bonus y para poder conseguir las últimas gemas. Yo he visto gente muy, 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 muy buena, o sea, muy dotada, que en videos de YouTube, obviamente, que ya para el tercer nivel se habían sacado las 7 Esmeraldas Caos.
Pero bueno, hay que ser muy habilidoso para eso. Yo sinceramente reconozco que no lo soy, nunca lo pude hacer. Y también, no es por ser mal perdedor, pero vamos a reconocer que la habilidad de Supersonic, que era algo que se incorporaba como novedad en este juego, estaba bien, pero no vamos a negar que rompía un poco el juego. Porque Sonic ganaba demasiado poder, y si bien ya no es un juego que no es difícil, que tiene una dificultad aceptable, de aceptable tirando a fácil, ya la habilidad de Sonic de convertirse en Super Sonic rompía bastante la jugabilidad, no solo a la hora de recorrer los escenarios, sino de lo que tenía que ver con la dificultad en sí, ¿no? Pero bueno, es un agregado interesante que después se utilizaría, que Super Sonic pasaría a ser, y las Esmeraldas Kao pasarían a ser personajes, a ver, aspectos de la historia del universo de Sonic que, bueno, también tomarían vuelo en otras entregas que vinieron después. Pero Yo, sí, Guille. yo quería agregar, si me lo permitís, eh, para el momento en el que salía el juego, quizás también surgió como una buena estrategia esto del Super Sonic. Eh, en lo personal, yo soy ultra fanático de Dragon Ball Z y ver a Sonic convertirse en un Super Saiyajin, Sí. es como, voy a jugar Sonic toda la vida, no me importa nada. Y yo creo que, bueno, que han sabido utilizarlo, ¿no? Más allá de que es como vos decís, Fer, rompía un poco la temática. Pero bueno, nada, en mí, por ejemplo, fue muy agradable, digamos, esta novedad. Y no solamente esta novedad, sino lo que vos remarcabas al principio. Recuerden que cuando salió el primer Sonic, si bien fue una explosión total, al igual que un montón de otros juegos, por lo general jugaba una sola persona y los demás nos quedábamos mirando. Claro, Entonces, sí. lo bueno del Sonic 2 es esta parte en la cual nosotros podíamos jugar de a dos en la misma pantalla Sí, al mismo tiempo. exacto, sí. Sí, Así que fue revolucionario en ese sentido, así que totalmente coincido con vos en todo lo que dijiste. sí, Sonic tenía también uno de los modos de juegos agregados que para mí, en ese momento uno no se da cuenta, pero viéndolo en perspectiva por ahí, estaba un poquito de más. Pero tenía como una especie de multijugador, de modo de 2 jugadores, en la que la pantalla se dividía y uno podía transitar algunos niveles del juego, pero más en una especie de modo carrera. No aportaba nada a la historia. Lo más divertido, a lo mejor, lo más interesante era el modo de un jugador y tener a alguien en el segundo control, quien tenía un segundo control, para ayudarte a terminar la campaña, ¿no? La campaña principal. Así que bueno, por un montón de cosas, creo que yo sigo pensando que los juegos de Sonic, a pesar de que tiene muy buenos juegos en 3D, lo que pasa que la franquicia ha tenido muchísimos altibajos y creo que hay muy pocas cosas que se han hecho bien como Sonic Generation, ya pasando a época moderna, ¿no? Como Sonic Generation o obviamente Sonic Colors, que es uno de los mejores juegos de Sonic. Yo sigo creyendo que este personaje sigue ofreciendo lo mejor en su versión clásica, en su versión en 2 dimensiones. Creo que los mejores juegos de Sonic son los en 2 dimensiones de acción, plataforma en 2, no por nada. Este muy reciente juego de hace un par de años, ¿cómo se llama? De Sonic Mania tuvo tanto éxito. Algunos lo ven como una especie de hack que se vende por separado, otros lo ven como una genialidad hecha por y para fans. Eso es cuestión de, a lo mejor, de gustos y de opiniones, se puede debatir en otro momento, pero indudablemente bebía de la popularidad de los juegos de Sonic en 2 dimensiones, que para mí me parecen los mejores y los más divertidos, sin desmerecer que hay algunos en 3D que están bastante buenos, pero que realmente, si uno se lo pone en la balanza, se va a quedar seguramente con sus versiones en 2 dimensiones. Es un juego clásico, es un juego que no hay que dejar pasar. Si hay que jugar un juego de Sonic cualquiera, porque nadie lo haya hecho, tiene que elegir Sonic 2, porque es el mejor, es el más divertido y el que está mejor pulido en muchísimos aspectos. Ya para Sonic 3, que no está mal, es un juego que está bueno, había una incorporación de un personaje nuevo, que después pasaría, primero empieza como un antagonista, pero obviamente después se pasa para el lado de los buenos, que es este personaje Knuckles. Pero bueno, ya en ese momento, para cuando sale Sonic 3, había ya Sega de América y Sega de Nintendo, en esa lucha que tenían de egos y de guita y de lo que sea, ya estaban empezando a hacer cualquier cosa. Y Sonic 3 fue uno de los ejemplos.
porque primero lo iban a alargar como un cartucho que se podía acoplar con otro para completar la historia, después vinieron todos juntos, ya eran esos primeros compases que iba a dar la empresa Sega, que lo terminaría llevando obviamente al declive y a la muerte total, ¿no? Ya empezaba por esos años. Así que creo que Sonic 2 es la mejor alternativa por lejos. Para quien no conozca la saga, para quien quiera empezar con un Sonic, el Sonic 2 es el mejor. Si tiene un amigo al lado, esto es lo bueno de Sonic, a pesar de que salió en el año 92. Sonic 2 hoy está disponible en lo que sea, hasta en una calculadora. Se puede jugar en plataformas modernas, en PC, se puede jugar emulado. Ahí no hay excusas, porque se puede jugar emulado hasta en un celular. Así que quien quiera probarlo, no deje pasar esta joyita, este clásico de la acción y plataformas de la época clásica de los 16 bits. Aparte que es un juego súper bueno, súper entretenido, es divertido, está bien hecho en todos lados, pulido en todos sus aspectos y que vale muchísimo, muchísimo la pena conocer. Y tal vez llegan a la conclusión conmigo después de recorrer un poco la historia o recorrer la saga, de que no hay otro juego de Sonic como fue Sonic the Hedgehog 2 de 1992. Así que bueno, por ahí estaría mi recomendación esta semana en la sección de videojuegos, y vamos con la sección de Mati, ya, así después pasamos a nuestro tema principal. Así que adelante, señor, todo suyo, cuéntenos de qué nos va a hablar hoy, de por dónde se viene, no me acuerdo si es manga o anime o las dos cosas. Bueno, yo vengo a recomendar el manga. ¿Por qué? Porque el manga se va a empezar a publicar en Argentina. Está basado en una película del año 2019 que fue preseleccionada para los Oscars. Obviamente Japón la preseleccionó, bueno, no llegó hasta la etapa final. Bueno, o sea, quiere decir que la película es buena. Entonces ahora Ibrea va a publicar los 3 tomos que componen esta serie. Perdón por mi inglés, pero creo que es Weathering with You, sería la traducción en inglés. Bastante bien. El tiempo contigo. Acá se conoció, creo que estuvo en los cines. Justo lo que pasa es que esta película también fue que le agarró la pandemia en estreno mundial y se cortó un poco, digamos, la publicidad, pero creo que acá llega a algunos cines dando vuelta en Argentina. No me acuerdo bien si acá Rosario llega, pero bueno. La historia trata de un muchacho se muda desde la ciudad para escapar un poco del lío, del barullo de Tokio. O sea, con sus familias se mudan a un pueblo con su no me acuerdo el nombre, bueno, no importa. El tema es que en ese pueblo, en ese pueblito, va a tratar de adaptarse un poco con la nueva vida. Bueno, ahí tiene un pequeño accidente, ahí a raíz de ese accidente conoce a una especie así de investigador de efectos paranormales que estaba sucediendo en esa zona, que es Keisuke Suga, que bueno, los salva, bueno, se presentan y bueno, le dan una tarjetita, y bueno, la historia sigue transcurriendo. Bueno, él trata de buscar trabajo, de acomodarse un poquito mejor. Bueno, conoce a otra protagonista de la película, que es Hina Amano, que vendría a ser la chica que trabaja en un McDonald's, pero que es la que tiene ese poder de cambiar el clima, ¿sí? Tiene un poder místico ahí que puede cambiar el clima, que es justamente lo que Keisuke Suga está tratando de investigar, porque justamente ahí es como que había ciertas anomalías por el clima. Bueno, resulta ser que esta chica es la culpable de eso. Entonces, bueno, el chico trata de empieza a tener una especie de amistad con esta chica. Bueno, le van sucediendo diferentes cosas, entonces eso hace de que llegan a tener una especie de negocio entre ellos dos para tratar de vender casamientos, cosas. Entonces ella trataba o sea, los casamientos, al momento de celebrar la fiesta, ella agarraba y usaba sus poderes, bueno, y eso le daba, limpiaba, digamos, de cierta manera el clima. Entonces eso le favorecía un poco a su negocio. Bueno,
¿cuál es el problema de este uso del poder? Es que a ella le va afectando en su salud, ¿sí? Bueno, pero bueno, eso es más o menos la historia básica. No quiero andar mucho más porque como es corta la película, es corta el manga también, pues con 3 tomos. Está interesante cómo ellos van pasando diferentes situaciones y van superando con el correr de la historia. Bueno, lo que está bueno esto que ahora Ibrea va a sacar el formato en manga, así que, por ejemplo, tiene un formato B6, el clásico formato que están viendo los mangas ahora. Tiene algunas páginas en color. Para cuando esté esto publicado, va a salir en febrero de 2022, o sea que ya salió, ¿sí? Prácticamente ya está publicado. ¿Qué más para ahondar? Si te gusta, si viste la película, el manga te va a venir bien. Y si no, también mirá la película, porque la película está muy bien animada. No sé si la has visto vos, Fer, o vos, Guille, pero no, bueno. A mí me mataste, la verdad que no sabía nada hasta que lo trajiste hoy. Bueno. Yo por ahí utilizo te iba a decir que yo utilizo el recurso ese de ver las películas para ver qué onda la trama, y bueno, y si me gusta ahí, quizás sí lo uso como detonador para saber si es comprable, digamos, la obra o no, o para informarme. Así que hago mucho eso, digamos. Sí, por eso recomiendo película, también. Digo, bueno, lo uso como parámetro de investigación, si se quiere, de la obra. Sí, aparte son 3 tomos, no es mucho en cantidad en comparación con otras series, así que tiene color, está por lo que estoy viendo yo los avances ahí de la publicación de la página, parece interesante. Bien. Y bueno, por eso te decía, el tema de la película tiene un buen trasfondo, digamos, tiene buenos efectos especiales. Por momento es como un poco como que abusa, para mi gusto, ¿no? Abusa un poco del efecto CGI, pero bueno, se ve que como todos los japoneses, la mayoría de las películas japonesas, tratan de meter un poco el tema de la cultura del clima, de cuidar del medio ambiente y todas esas cosas, bueno, muy propio de los japoneses. Eso está bueno. Es interesante. Bien, bueno, como decís, a lo mejor a quien nos está escuchando, a lo mejor le puede parecer interesante. Quien quiera, a ver, arrancar por donde quiera, pero bueno, ahí está la película y aparte va también ya disponible el material gráfico, así que siempre está bueno tener. A mí me gusta en particular. Yo generalmente trato siempre de conocer la obra original y después ver las adaptaciones. Sí. Pero bueno, eso es una cuestión de gusto. Pero siempre está bueno tener varias alternativas de una misma propuesta, ¿no? Cuando está bien hecho. Este caso cuando esté bien hecho, obviamente. Claro. Sí. Bueno, en este caso es al revés. Primero estuvo la película, tuvo muy buena repercusión. Claro. Tuvo un cierto éxito. Entonces, bueno, al que le gustó la película y tiene la posibilidad de comprar el material físico, bueno, perfecto. Ahora va a estar disponible. Eso es lo bueno. Bueno, entonces, ahí estaría la recomendación del señor Matías Rodríguez esta semana, Withering with You, o El tiempo contigo, o Aclimatándome contigo, o algo por el estilo. Tenki no Ko, como quiera vos. Muy bien. Así que bueno, muchachos, si les parece ya pasamos al tema principal del programa. Hoy se nos va a hacer un poquitín más largo el programa seguramente, pero bueno, realmente amerita, porque del material que estuvimos hablando vale mucho la pena desglosarlo. Y bueno, yo comento alguna cosita rápida como siempre en este caso vamos a hablar sobre la peli, la primera adaptación del videojuego de lucha, en ese momento de Acclaim, ahora de Warner, creado por los señores Ed Boon y John Tobias, que ahora Tobias se fue y quedó solamente Ed Boon. Tobias solamente cobra los cheques. Se ha ido de la parte creativa ya hace muchísimos años. Pero bueno,
Para cuando salió esta adaptación, que digamos es la adaptación de la historia del primer Mortal Kombat con algún elemento del segundo, de Mortal Kombat 2, ahora no me viene bien a la cabeza, la película es del año 95 y creo que estaba por salir Mortal Kombat 3, creo que los únicos dos juegos que había disponibles eran su primera y segunda parte, por eso incorpora elementos del 1 y del 2, más que nada, pero más que nada del 1, porque es la historia básica que cuenta el primer juego, que es el desarrollo del combate mortal de este torneo, que en realidad parece un simple torneo de artes marciales, pero en realidad por detrás encierra una importancia suprema, ¿no? Porque se trata de definir que distintos universos tengan o distintos reinos o mundos, en este caso se conocen como reinos, puedan invadir otros, ¿no? El Mortal Kombat fue un torneo que los dioses, digamos, decidieron organizar para darle a cada uno de los reinos la oportunidad de defenderse de invadir o de ser invadidos. Entre esos reinos estaba la Tierra. Así que detrás de todo el desarrollo místico, fantástico que tiene el torneo, la verdadera importancia recae en los luchadores de cada reino que van a defender o intentar ganar los Mortal Kombat para poder invadir. Los dioses dictaron que el reino ganador de 10 Mortal Kombat consecutivos, torneo que se hace una vez por generación, otorga automáticamente el derecho a invadir a otro reino. Y en este caso los malos, el reino malvado, este universo malvado del NetherRealm, o del mundo exterior, perdón, llega ganado 9. Está a un solo Mortal Kombat, que es el que se da en esta época, para poder invadir en este caso a la Tierra. Tenemos una serie de luchadores que por distintos motivos van a participar en el torneo. En realidad todos los motivos son personales, pero son guiados en este caso por el protector de la Tierra, que es un dios, el dios del trueno, el dios Raiden, que es quien, digamos, va a terminar influenciándolos o convenciéndolos o tal vez haciendo que se den cuenta de que sus motivaciones, que al principio parecen un poco mezquinas e individuales, encierran o tienen un significado muchísimo más importante que va más allá de sus cuestiones personales. Raiden comanda a este grupo de luchadores de la Tierra en contra de las fuerzas, en este caso del Outworld, que justamente son en este caso lideradas o comandadas por el organizador principal del torneo, que es un hechicero inmortal, inmortal es una forma de decir, pero es un hechicero llamado Shang Tsung, que está del lado del Outworld y que obviamente es quien organiza el torneo, y que junto a su campeón milenario Goro, que es un campeón del mundo exterior de una raza mitad dragón y mitad no sé, humana o algo así, un enemigo muy conocido en la saga, que es una raza que tiene 4 brazos, están a punto de ganar su último Mortal Kombat. Bueno, más o menos de ahí va, de un torneo que va a definir el destino, en este caso de la Tierra, que está ahí a punto de perderlo. Tiene unos personajes súper carismáticos, porque son los personajes del primer juego. Es una adaptación que en su momento, vamos a decirlo así, en su momento no fue tan bien vista por el fandom y por la crítica en general, más que nada del lado de los videojuegos, pero que con el correr del tiempo supo ganarse su lugar y ser reconocido básicamente como una de las mejores adaptaciones de videojuegos a película. Cosa que era bastante complicada, que lo sigue siendo hasta el día de hoy, porque la mayoría de las adaptaciones de videojuegos realmente, como incluso se podría hacer un paralelismo con las adaptaciones de cómic, realmente son muy pocas y contadas con las manos, con los dedos de las manos, las que están bien hechas. Mortal Kombat, del lado de los videojuegos, junto con tal vez Silent Hill, la primera película de Silent Hill, y alguna que otra cosita muy esporádica por ahí dando vueltas, son realmente de las pocas buenas adaptaciones que han sabido trasladar bien el material y el lore sin invadirlo, sin modificarlo demasiado y poder adaptarlo a una propuesta cinematográfica. Creo que en ese sentido, no solo los que lo escribieron, sino la dirección del señor Paul W. Anderson, que en realidad es una paradoja con patas el señor Paul W. Anderson, porque es uno de los tipos que ha creado, en ese momento era muy joven, jovencísimo, de hecho
mintió en la mayoría de su currículum a la hora de conseguir el trabajo de director, cosa que confesaría muchos años después, pero por una cuestión de inexperiencia, porque era un tipo muy joven, es o está catalogado, digamos, como el director de una de las mejores adaptaciones de los videojuegos y también una de las peores, porque este señor sería el que con muchos años después llevaría adelante las paupérrimas adaptaciones de la franquicia de Capcom de Resident Evil, que son una porquería atrás de la otra, y que bueno, en su haber tiene buenas películas, en especial al principio, pero bueno, es un poco extraño lo que hace este señor Paul W. Anderson, que para mí no brilla como director, pero tampoco, o sea, es un director para películas más, si se quiere, más pochocleras, no podemos pedirle gran cosa, pero bueno, tiene esa particularidad de haber ofrecido en su carrera y vinculado al mundo de los videojuegos y el cine, una de las mejores adaptaciones y una de las peores, paradójicamente. Pero bueno, para cuando sale esta película, a ver, ¿cómo decirlo? Fue un suceso, fue un boom. O sea, si bien la crítica, como decía, a lo mejor no estaba ahí como un poco dividida, es innegable la cantidad de éxito que tuvo, porque fue una película súper taquillera que se vio en todo el mundo, que estuvo muchísimo tiempo en cartelera y que obviamente ayudó muchísimo a la saga de videojuegos a seguir creciendo, porque de acá Mortal Kombat llegó a un público que hasta ahora no había llegado y que es indudable que, si bien los creadores y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del videojuego tiene mucho mérito, no vamos a negarle que la película también influyó muchísimo en su posterior popularidad y expansión, en especial a lo que ha llegado el día de hoy, que para mí la saga de Mortal Kombat hoy ha evolucionado, está en su punto más álgido, en su punto más fino, más lindo, mejor hecho. Los videojuegos de Mortal Kombat actuales son de los mejores juegos de lucha que hay en 3 dimensiones. Pero bueno, creo que la importancia de esta película tuvo bastante que ver. Hay muchas cosas para comentar, vamos a ir desarrollándolas de a poquito, pero bueno, comento yo como lo principal, el año, que fue en el año 95, y un poquito el reparto, que ahora vamos a hablar un poquito de los personajes. Pero que bueno, que en toda memoria de jugador de videojuegos de los años, de la década del 90 y de consumidor en general de ciencia ficción, de manga, de cómic, de anime, de videojuegos, de lo que era el mundo del entretenimiento en esos años, es una película que está en el corazón de todos porque significa para muchos un grato recuerdo de esos años y de cosas que nos gustaban tanto. Así que, bueno, pues si no me voy a enrollar, tengo mucho para hablar, pero quiero darle paso, obviamente, a mis compañeros también. Guille, ¿querés contarnos algo vos que recuerdes, que tengas ganas de comentarnos de la peli? Bueno, cuando salió la peli, para ese momento, yo más o menos les cuento, ni bien surgió lo que fue el juego, lo recuerdo de una manera muy particular. Yo estaba en el centro de la ciudad, había como estas salas de videojuegos y había mucha gente alrededor de este juego en particular, ni bien salió. A duras penas me pude hacer, digamos, un lugar entre la gente que estaba ahí mirando este nuevo arcade. Y lo primero del juego es una fatality, cosa que no había visto nunca en mi vida. Recuerdo que era la fatality de Sub-Zero, donde un personaje le arrancan la cabeza, cosa que me dio muchísima impresión, pero muchísima impresión, una impresión que casi me descompongo ahí. Ojo, la cabeza con la columna vertebral, detalle. Exacto, y que colgaba así. Sí. Me dio mucha impresión porque nunca había visto semejante violencia, yo era muy chico, y recuerdo que me dejó, no me dejó un trauma, pero me dejó impresionado durante la siguiente media hora, seguro. Después de que superé, digamos, lo traumático de verlo por primera vez, nosotros, aparte de los juegos de Sega que supimos conseguir, para ese entonces había toda una línea de muñecos y había una línea de revistas como la Top Kids, que
que nos traía muchísima información con respecto al juego, hasta inclusive esta revista también traía un cómic, que bueno, yo tenía un amigo que las compraba y podía ¿no? hacerme un poco de la historia, lo que siempre hablamos, que los juegos quizás traían historia al final cuando uno los daba vuelta, que eso no pasaba todos los días o uno no era capaz de hacerlo. Al menos no con una sola ficha. Claro, Entonces, no en su versión de arcade, seguro que no. Exacto. Tal vez en las domésticas. Llego al estreno de esta película con mucho hype porque ya había consumido varios cómics. Conocías del universo. Ya tenía bastante información. Así que bueno, nada, con muchísima expectativa. En ese momento me pareció una película excelente. Tenía algunos actores conocidos, quizás un poco defraudado por los diseños que habían elegido para el personaje de Goro, pero bueno, recuerdo la película con muchísimo cariño. Recuerdo también todo esto de que no haya tenido tanto éxito, yo no lograba entender por qué. Después, bueno, lamentablemente las segundas partes que vinieron, bueno, fueron lamentables. Yo hasta incluso dudo que sea una estrategia para revalorizar, digamos, todo el trabajo que se hizo en la película 1, sacar una película malísima como secuela, así que nada, recuerdo muy, digamos, con muy buena nostalgia, todo lo que fue, todo lo que eran los poderes, todo lo que, bueno, lo comentamos un poco con el programa de Street Fighter, todo este tema del fanservice, ¿no? Claro. Las tomas que se hacían en los juegos, en el juego, o sea, y verlas recreadas por actores, nada, me parecían excelentes. Soy muy ultra fanático del juego. Yo tenía un amigo que el padre trabajaba en una casa de videojuegos muy conocida acá en Rosario, que se llamaba The Best. Nos conseguían manuales en ese entonces con trucos para el juego, así que me sabía todos los truquitos, me sabía toda la historia. Inclusive con mi hermano llegamos a hacer como una locura. Cuando sale la tercera entrega de este juego, fuimos a comprar el cartucho original, que nos salió una fortuna. Costaban, eran carísimos los cartuchos. Era carísimo comprar un cartucho original de Genesis. Así que nada, lo recuerdo con mucho cariño. Hasta inclusive, bueno, nada, con esto de los cómics y eso, por suerte, nada, tuve esta suerte de introducción también a todo lo que es el universo de Mortal Kombat a través de lo que más me gusta. Por eso, digamos, tengo muchos gratos recuerdos, no solamente de los juegos, que yo ya me los sabía un montón. Es un juego muy competitivo, que te lleva digamos, a jugar con mucha velocidad, porque tiene una jugabilidad bastante rápida, bastante dinámica. Son bastante técnicos, no es joda. Claro, y ver la película era realmente un placer, más allá de como yo no hoy la miro y bueno, no es lo que era en ese entonces. No envejeció muy bien, sí. Pero bueno, me ha dejado muchos gratos recuerdos, a tal punto que, bueno, hasta hace muy poco han sacado una reversión, digamos, de la película, y la he ido a consumir así, sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Creo que Mortal Kombat en ese sentido ha generado eso en mí, de querer el producto más allá de cualquier análisis, y de recibirlo en cualquiera de sus formas con muy buena onda.
¿no? Entonces quizás no soy el más indicado como para hablar de manera objetiva, ¿no? Yo tampoco. Sobre el producto. Así que, de hecho, bueno, no tuve suerte, digamos, de acercarme mucho a otros juegos como The King of Fighter o Street Fighter. Así que, bueno, mi vida entera ha pasado por Mortal Kombat. Quizás esa agresividad y todo ese asunto me fascinaba tanto que, bueno, que hizo, digamos, de este juego y de la película casi mi vida preadolescente y adolescente. Así que no me considero, podemos seguir hablando, ¿no?, de un montón de detalles, pero no me considero muy objetivo a la hora de decir algo porque, bueno, me encantaba todo, salvo el diseño de Goro, que me pareció una basofia, pero bueno, cumplía en amplios aspectos, digamos, esa peli con todo lo que con toda la expectativa que yo traía, digamos, para ese entonces. Sí. Antes de darle paso a Mati, quería agregar algo que me parece importante que vos decís, o que por lo menos remarcás, es que Mortal Kombat es un videojuego que, si bien en comparación del resto de videojuegos de la época tenían una carga argumental bastante importante o más o superior a otras que estaban implícitas en el juego, pero que verdaderamente supieron aprovechar otros formatos, y uno de ellos fue, como vos dijiste, el cómic. El cómic de Mortal Kombat, que fue paralelo su desarrollo a los años posteriores a la salida del juego, permitió explorar y agregar, adaptar y hacer un montón de cosas con el lore del juego, con el lore de los personajes, que a la hora, cuando se hizo la película, ya contaba con un montón de material de referencia. De hecho, todo lo que es la carga argumental, todo lo que tiene que ver con la historia de los tantísimos personajes que tiene Mortal Kombat, ha sido enriquecida mediante los cómics al principio, y para cuando la peli salió tenía mucho de dónde agarrarse, por así decirlo, para hacer el guión y darle forma a la historia de la peli, que bien estaba basada, como digo, en todo el material que ya se había hecho. Si mal no recuerdo, era Malibu Comics, creo que fue la primera, la ya desaparecida Malibu Comics, que fue la primera que agarró la franquicia cuando todavía era propiedad de Acclaim, y empezó a desarrollar un poquito más que nada la historia del primer y segundo Mortal Kombat. A ver, yo soy fan en especial de Mortal Kombat 2 porque fue el cartucho de Sega Genesis que yo tuve. Tuve el primero también, pero primero jugué el 2, me lo hice después. Y vamos a decir que lo más jugoso de la historia está entre el primer juego y el segundo, porque es la verdad. Y bueno, volviendo a la peli, para cuando salió tenía mucho material y creo que supo adaptar bastante bien la enorme cantidad de material que ya estaba hecho en otros formatos, y aunarlo, condensarlo en una peli con los personajes justos que eran necesarios para contar ese primer relato. Obviamente, aunque la mayoría de los personajes son del 1, que es un juego que tenía relativamente pocos personajes, seguían siendo muchos por una película, porque también incorporaba algunos de la 2. Entonces algunos personajes pasaron un poco a un segundo plano. Una cosa que se le intentó hacer justicia, voy a dar un ejemplo así rápido, por ejemplo, la historia se centra en Liu Kang, en los luchadores del Reino de la Tierra, que en realidad es la parte principal de la historia. Los luchadores de la Tierra, que son Liu Kang, Johnny Cage, este famoso actor de Hollywood, y Sonya Blade, digamos apadrinados por el defensor de la Tierra, en este caso por Lord Raiden. Dicho sea de paso, interpretado por el gran Christopher Lambert, que creo que es uno de los mayores aciertos que tiene esta película. Y claro, se dejaba un poquito de lado algunos otros personajes muy importantes, como por ejemplo Scorpion y Sub-Zero, que acá en esta peli pasaron a ser un poco más que meros esclavos a la orden de Shang Tsung. Obviamente Shang Tsung lo explica al principio, que ambos luchadores, que tienen su historia particular muy rica y muy compleja, pero que no hubo lugar en la película para darlo. Entonces Shang Tsung, en la primera escena donde aparecen estos dos luchadores ya icónicos, explica que están en ese momento bajo su control, como si fuera bajo su control mental o su poder mágico, que los tiene completamente cegados, digamos, como que los tiene atrapados. Cosa que se le intentó hacer justicia. Ya más adelante seguramente vamos a hablar del remake,
de la reversión que dice Guille, que salió el año pasado. Y bueno, a ver, era lógico y era comprensible que algunas cosas iban a quedar un poquito relegadas. Pero aún así, insisto que el material que se hizo durante los años del videojuego ayudó muchísimo a que la peli tuviera un buen trasfondo, tanto en historia como en personajes. Perdón. Mati, contanos algo vos. Sí, mira, la peli, como decís vos, tiene muchos guiños hacia el videojuego. A mí lo que me gustaba eso era que estaban los personajes que uno jugaba en el arcade, pero me quedó un poquito ese sabor amargo del primer momento. Las escenas de pelea, las veía bastante pobretonas para la época, hablando de la película, ¿sí? Siempre. Que uno estaba acostumbrado a ver otro tipo de películas, a lo mejor yo ya miraba por esa época algunas películas orientales en las cuales las escenas de pelea tenían un poquito más de coreografía. La verdad que no, este muchacho no sé si no supo aprovechar un poco ese cine, pero bueno, quedaban poquito ahí medio relegadas las escenas de pelea. No me gustaba mucho, pero bueno, en sí la película es entretenida. Por eso yo decía al principio de todo el programa es que por momentos parece buena, por momentos parece mala y bueno, ahí tiene un sabor medio agridulce. Qué sé yo, el tema de los efectos especiales se queda corto también un poco y eso que había momentos para hacer un poquito algo mejor, qué sé yo, no sé, bueno, son cosas que a lo mejor en el momento de postproducción lo han hecho de esa manera. Sí, a ver, los creadores de Mortal Kombat obviamente son fans, reconocidos fans, y de hecho fue uno de sus mayores influencias, sus mayores motivaciones a la hora de crear el videojuego, mucho antes de que estuviera pensada la película, en este cine de acción de artes marciales que vos mencionás, muy famoso, muy popular, en especial en la década del 70 y la década del 80, con películas americanas, pero también básicamente con películas orientales. De hecho, Liu Kang es básicamente una imagen de Bruce Lee. Y hasta te diría que Johnny Cage no, en realidad Johnny Cage en realidad es ¿cómo se llama? Jean-Claude Van Damme. Claro. Originalmente para la captura de movimientos del juego ¿cómo se llama? Se le había ofrecido el papel a Van Damme, lo terminó agarrando Daniel Pesina, e incluso para la película también se lo volvió a llamar a Van Damme para interpretar a Johnny Cage, que era, digamos, el personaje que estaba inspirado en su figura cinematográfica, y este lo descartó porque justamente estaba filmando la película de Street Fighter, que es otra que en algún momento vamos a hablar. Pero sí, no tiene las cotas de calidad que obviamente tenía el cine de artes marciales de la época. En realidad de una o dos décadas para atrás. Pero bueno, se nota que hay una influencia porque algunas cosas están bien hechas, algunas cosas están bien coreografiadas y hay otras que por ahí sí, es verdad, son más flojiñas, obviamente. Parecían cosas del Ninja Púrpura, no sé si la viste, sé que hay dando vuelta en YouTube. Hay una película. Sí, tiene sus altibajos en ese sentido. Ojo, hay algunas escenas que para mí están bastante bien logradas, Sí. Y bastante convincentes. De hecho, es conocido que durante el rodaje algunos actores se han llevado sus buenos roscazos. ¿Cómo se llama este muchacho, el que hacía de Liu Kang? Robin Shou terminó con algunas costillas fisuradas en la escena de la pelea de Reptile, que es casi al final. Lyndall Hasby, que es el que hacía el personaje de Johnny Cage, terminó también por una patada mal puesta en un riñón, terminó orinando sangre en la escena que pelea Johnny Cage y Scorpion. Bien hecho, diría mi tía. Bien hecho. Brigitte Wilson, que es la que hacía de ¿cómo se llama? De Sonya Blade, creo que terminó, no me acuerdo, creo que terminó con un hombro dislocado por una escena. O sea, perfecto. Un poco tenía que ver con la inexperiencia de algunos de los actores a la hora de encarar digamos, un papel que tuviera que desempeñarse en las artes marciales. Eran muy pocos los que estaban preparados, porque de ahí, salvo Kari Youri Tawada, que es el famoso Shang Tsung, Robin Shou, y alguno que otro, creo que eran los únicos dos que realmente se dedicaban a
se dedicaban realmente también a trabajar o a transitar las artes marciales. De hecho, Robin Shou, en realidad, es amigo del actor de artes marciales que hizo las capturas de movimiento para los juegos. De hecho, el actor, que era amigo de él, le dijo que se presentara en la audición para la película y terminó obteniendo el papel. Se tuvo que presentar varias veces. Pero bueno, era un amigo cercano porque eran del ambiente, digamos, de lo que tiene que ver con las artes marciales volcadas al teatro, al cine o incluso al ambiente, ¿no? A enseñarlo de manera particular, ¿no? Como en academias y esas cosas. Y los puntos positivos, para mí, los puntos altos son las actuaciones de Christopher Lambert y de Cary Tagawa. Sí, sí. Es muy bueno. O sea, la expresión que le dan, eso ahí, digamos, está bien logrado. Eso. El punto alto sería eso, digamos. Los otros actores, ¿viste? Son media tecla, como dirían acá en el barrio. Pero bueno, la película se lleva. Desde mi punto de vista, yo estoy en la vereda opuesta, ¿sí? En cuanto al videojuego en sí. A mí Mortal Kombat nunca me atrapó demasiado, salvo el 2, que lo jugué en su momento. Claro. Y nada más. Después yo soy de KOF en adelante y hago Street Fighter. Claro. Sí. Sos de otro de los mayores exponentes de juegos de lucha de ese momento, sí, exactamente. Entonces, la película uno la termina viendo porque uno le gustan los videojuegos, le gusta ese mundo y bueno, de a poquito se va metiendo cada vez más, pero la película es entretenida, es para verla, por lo menos para mí, es para verla un día que está así medio lluvioso, no sabes qué hacer, bueno, pongo la película y se disfruta, pero bueno, tiene algunas cositas, sabiendo de que no te pueden gustar algunas otras, pero yo la recomendaría por ese lado. Sí, en ese sentido creo que es una película que entretiene, está buena para verla, no hay que esperar gran cosa, pero es una película que entre todo en lo argumental cumple bastante bien, más allá de algún que otro desfasaje que pueda haber. Es una película que es divertida de ver, uno no se aburre al verla. Al verla hoy a lo mejor va a notar, como decían al principio, que algunas cosas envejecieron bastante mal, en especial lo que tiene que ver no solo con los efectos prácticos o las escenas de lucha, sino más que nada lo que tiene que ver con los efectos visuales o hechos por CGI de esa época. Pero en líneas generales cumple bastante bien en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tantos personajes que tiene la peli y con, digamos, todo lo que tiene que ver con el apartado artístico también está bastante bien. A mí me gusta mucho lo que es el diseño de los personajes, la variedad de escenarios. Hay cosas que me parecen que están que enriquecen mucho la película y que ayudan a que sea mucho más transitable de ver, no como su segunda parte de la cual hoy no vamos a hablar, pero en algún momento le daremos un hueco a esa basofia que no... La segunda y la tercera. Annihilation, sí, la segunda parte. No, en realidad tercera no hay una película 3 de Mortal Kombat. No, pero es una especie de reinicio. Claro, sí, la que salió el año pasado. Sí, pero también de eso hay varios productos también que un día podríamos analizar porque Mortal Kombat después tuvo serie de televisión, tuvo serie animada. Pero bueno, ya nos iríamos mucho de la película en sí. Yo les quería preguntar, a ver, que me digan, vamos a arrancar con Guille. De los personajes que, obviamente, yo sé que Guille es Ultra Team Lin Kuei y yo soy Ultra Team Shirai Ryu. Es una cosa que tenemos, que incluso era muy propio de los fans del videojuego de esa época, elegir un team. Bueno, él es más de Sub-Zero y yo soy más de Scorpion, pero bueno. ¿Cuál, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los personajes en sí, cuál te parece que, o cuál es, ya sabemos que Goro no, pero por ejemplo vos, Guille, ¿cuál es el personaje que te parece mejor trasladado del videojuego a esta peli? Que te gustó más cómo lo lograron, no solo en la estética y en los efectos especiales, sino en la caracterización y en la recreación que se hizo para la peli de todos los personajes. ¿Y cuál no? ¿Y cuál no, por ejemplo? Bueno, hay personajes que sin duda no requieren de mucho esfuerzo para caracterizarlos. Digo, Liu Kang, cuando uno lo ve en el juego, es un sujeto oriental, ponés cualquier sujeto oriental y parece Liu Kang. Medio nefasto lo que acabo de decir, pero bueno, sí. Es un poco así.
Pero con respecto a los personajes, yo voy a comentar lo siguiente, que tiene que ver un poco con... yo creo que tanto Scorpion como Sub-Zero han sido los personajes que han sido mejor logrados. No tienen tampoco un gran diseño, digamos, son dos ninjas, a ver, uno azul, el otro amarillo, no tienen nada de especial. Sí me pareció que inclusive los efectos agregados, esto de que Scorpion se le abra la mano y salga su arpón, que inclusive tenía como vida. Claro, no era un kunai, y en el juego, era como una víbora, una cosa. Exacto, era como una cosa... me pareció que el efecto hasta incluso estaba bien en la época, pese a que no era un kunai, digo, tampoco me pareció tan mal, digamos. Así que como que cumplía su cara, el aspecto me parecía totalmente bien logrado. El efecto de Sub-Zero cuando hace su poder de hielo, creo que fue algo que fue muy esperado. Y quiero comentar algo, porque bueno, en su momento cuando sale el cómic, hay un tramo donde todos los personajes van embarcados hacia la isla donde se va a desarrollar el torneo del combate mortal, el combate mortálico, y hay un suceso donde hay dos ninjas azules, uno es Sub-Zero y el otro es Hydro, y aparece Scorpion, digamos, en su forma fantasmal, y se lo carga a este compañero de Sub-Zero, que es Hydro, y lo mata. Y cuando yo leí este cómic y vi eso, dije, este chabón es un forro, ¿me entendés? Aparece de la nada, lo mata el amigo y se fue, ¿me entendés? Entonces, creo que ahí empecé a desarrollar toda esta cuestión de si se quiere más afinidad con el personaje de Sub-Zero, digamos, y todo lo que conlleva después. Pero bueno, con el tiempo la saga supo reivindicar quizás esta parte de la historia, inclusive con algunas series animadas que se han hecho últimamente, toda la carga emotiva que tiene toda esta cuestión que ha sufrido Scorpion, digamos. O sea, es como que a lo largo de todo el proceso del lore han logrado tirar al público hacia un lado y hacia el otro, tanto así que me ha parecido todo este agregado, digamos, inclusive toda esta cuestión llevada a la peli, esta última, con respecto a la historia que tiene que ver con Scorpion, me ha resultado bastante atrapante por la carga emotiva que tiene, bueno, nada, no voy a spoilear la película por si alguien no la vio, la última. Pero bueno, van a ver que tiene una carga muy emotiva y que te engancha, ¿no? Te hace que vos tengas afinidad con Scorpion también. Así que bueno, nada, creo que los dos personajes, digamos, que mejor estaban caracterizados en la película, en la primera, eran estos dos, pero bueno, tampoco era que los personajes requerían de un diseño, digamos, bastante complejo, complicado, como si fueron las otras entregas en lo que respecta a los videojuegos, donde ya se veían nuevos personajes, otros atuendos, diseños y poderes e inclusive partes, digamos, del cuerpo más difícil de representar, así que bueno, creo que la uno, o sea, la gloria se la llevan estos dos ninjakas, claro, que bueno, que tan populares son por sobre toda la cuestión que tiene que ver con la historia, ¿no? Si bien la historia pasa por el torneo, pasa por los participantes, pasa por el dominio del mundo, es como que o sea, están los ninjas ahí y claro, te atrapan los ninjas. O sea. Sí, es una cosa que obviamente lo que decíamos al principio,
la historia de Scorpion y de Sub-Zero, que es una subtrama de la trama principal, es muy rica, es muy jugosa, pero en este caso se tuvo que dejar de lado en favor de el arco, que para mí fue una buena decisión, porque en realidad si había que elegir, lo mejor era elegir la historia principal, ¿no? El desarrollo con los personajes que definirían la historia. Pero bueno, creo que se le quiso hacer un poco de justicia en la película que saldría muchísimos años después, la más nueva, en la que ya se ahonda un poco más en lo que tiene que ver la historia de Scorpion, de los dos Sub-Zeros, en realidad, tanto de Bi-Han como de Kuai Lian, y del hechicero que más adelante en algún momento seguramente se verá, porque acá también está metido Quan Chi. Hay una historia muy jugosa, muy interesante, que está desarrollada en las películas y en los videojuegos, en los cómics y en los videojuegos, y que, bueno, a la hora de las pelis se dejó un poquito de lado, pero que es sumamente interesante, más allá de la historia principal. Yo les voy a decir que a mí, si bien obviamente, como dijimos, soy muy me gusta mucho de estos dos personajes y la historia que hay entre ellos. De hecho, mi personaje favorito es Scorpion. Pero de las caracterizaciones, las que me parecieron mejores, no a la hora de la estética, sino de lo argumental, sino de cómo se intentó darle un nuevo punto de vista, creo que los dos más destacables son obviamente la figura de Raiden, interpretada por Christopher Lambert, y la de Shang Tsung. Porque básicamente para mí Shang Tsung es más allá de que es el antagonista principal de la peli, creo que es casi el que se roba el protagonismo en casi toda la película cuando aparece Shang Tsung. Porque es un actor que en ese momento estaba muy bien para el papel que hacía, y creo que está bien escrito su personalidad, su desarrollo en la película. Creo que estos son los dos personajes que para mí son más interesantes en la peli, más allá de que tengan parecido con su versión original de los cómics y de los videojuegos. Creo que son los dos de la película más interesantes. No digo que el resto sea de relleno, porque tienen su importancia, pero creo que estos dos son a los que, digamos, se les dio el desarrollo más interesante a lo largo de toda esta primera película, ¿no? Y por decir quién no, bueno, Goro es una cuestión de que tenía que estar porque es un personaje que es muy importante en la primera parte de la historia, pero yo por ahí me hubiese ahorrado a Reptile, en especial en su versión, su forma de reptil original, y creo que me hubiese ahorrado también a Kitana, que está ahí un poco, funciona bien porque es, digamos, cumple una función un poco ambigua al principio, que es un papel que va a llevar a lo largo de todo el lore de la saga, pero a lo mejor esos dos personajes por ahí estaban un poquito de más, y diría que Reptile es el que me parece peor resuelto. Pero bueno, es una cuestión mía. ¿Vos, Mati? Sí, también es así, también tengo varios puntos negativos. Bueno, Reptile era uno. Por ejemplo, de Christopher Lambert, de Raiden, lo que no me gustó es que no le pusieron el gorrito, que también hubiese, si bien él como actor lo hace muy bien en la película todo, para mí le faltó ese detalle que le daba más, que era importante el sombrerito. Sí, en la primera escena tiene uno parecido, pero es apenas una escena muy cortita y tiene un sombrero parecido, esos famosos sombreros de punta. Pero sí, no lo lleva el resto de la peli, sí, es verdad. Y el punto alto, sí, obviamente, Shang Tsung. Sí. Para mí, en la película estamos hablando, ¿no? Sí. En la película. Sí. Después en la historia, el videojuego, eso es otra cosa. Pero bueno, en la película, sí, Shang Tsung es lo más alto, digamos. Sí. Punto más alto. Así que bien. Bueno. Perdón. Sí. Y la última aparición de Shao Kahn. Bueno, sí, pero por si las dudas que alguien no la haya visto, el emperador Shao Kahn aparece en la película, eso está muy bueno. Es una escena muy cortita, pero está muy bien lograda. Sí, la verdad que coincido, me gustó mucho eso. Aparte es una escena, es la ¿cómo se llama? La cereza de la torta, es la guinda, es lo que le faltaba para coronar, digamos, el fanservice, todo el gran fanservice que otorga la peli, sí, también, de acuerdo. Y te engancha para ver la segunda. Sí. Porque te engancha. Sí, lástima que
Lástima lástima después lo que terminas picando, ¿no? Pero bueno. No, iba a decir una cosa, pero no. Dale, decino. Como sirviente paraguaya, bueno, una cosa así. Pero, sí. No quiero meterme con ninguna nacionalidad, pero bueno. Así que bueno, ¿para qué? Paraguayo. Así que bueno, muchachos, hoy nos pasamos un poquito, pero bueno, porque era lógico, había mucho que hablar. Podríamos seguir hablando un montón más, pero obviamente nuestra recomendación es que por favor vean esta peli, quien no la haya visto, quien no conozca incluso nada del videojuego o del lore en general, que ya lleva tantas décadas en marcha. La primera película de Paul W. Anderson del año 1995, Mortal Kombat, es una buena opción. De hecho, y es mi opinión personal, más allá de lo interesante que se hizo de este remake que se hizo el año pasado, para mí la película del 95 sigue siendo una mejor adaptación. Más allá de que una película sea buena o mala, o que una sea más entretenida, o tenga mejores efectos, o tenga mejor apartado artístico, no tiene nada que ver eso. No me refiero a eso, porque eso sí es discutible, pero creo que como adaptación me sigue pareciendo más fiel. Me sigue pareciendo más acertada la adaptación del 95 que, por ejemplo, la que se hizo ahora y en lo que parece ser va a ser el devenir de una tal vez trilogía o una serie de películas, por lo que parece. Pero bueno, es una buena forma de conocer el lore de los personajes esta primera película del 95 del señor Anderson. Así que bueno, ahí va. Nuestra recomendación es eso, obviamente. Vayan y vean la peli. Aparte, tiene una banda sonora genial. Casi toda la peli les va a gustar mucho, que al que le guste, como dijimos, el cine de acción y de artes marciales de la vieja escuela, no va a encontrar esas cotas de calidad, pero obviamente va a haber cosas que seguramente le van a traer algún recuerdo o que por lo menos le van a agradar alguna que otra escena, ¿no? Así que bien, si les parece ya dejamos el programa por el día de hoy. Ya se nos hizo un poquito más largo, pero bueno, había para hablar. Ameritaba. Y ya nos encontramos la semana próxima con un especial. Ya venimos con un especial. Va a haber una serie de novedades, pero ya lo vamos a hablar en el especial. Es un especial muy especial también, de una de las franquicias de personajes que también han marcado la infancia de muchas generaciones. Y no solo en la infancia, sino hasta el día de hoy también. Seguramente va a gustar mucho. Así que, bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Nos despedimos y obviamente les agradecemos como siempre haber llegado hasta aquí. Escuchado el programa completo. Esperemos que les haya divertido, que les haya entretenido, que les haya servido para conocer quien no conozca de lo que hablamos hoy. Y como siempre esperamos todos sus comentarios en iVoox, en Mixcloud y obviamente también en el canal de Guillermo Villarreal, donde se suben también estos podcasts. Y bueno, por nuestra parte nos despedimos hasta la semana próxima. Hasta luego. Chau. Bye.